tomando en consideración las encuestas y lo pésimo que le fue a Biden en el debate, yo no vi que le fuera tan pésimo. ¿Consideras pertinente que debería dar un paso al costado? No, no. Y te voy a decir por qué no, porque todo esto lo han exagerado las personas como tú, las personas que dicen, es que Biden es un señor mayor, sí, y el otro también. Pero el otro aparte es un violador, aparte es un defraudador, aparte es un estafador, aparte es un sujeto que está en este momento, que ha sido condenado por más de 30 delitos y tiene 9 procesos judiciales pendientes. Un sujeto que ha intentado dar un golpe de Estado y que está acusado de delitos horrorosos. Sí, pero es que Biden es muy mayor. Oye, ¿dónde está tu, tu balanza moral? Porque no veo a nadie de ustedes diciéndoles a los republicanos, oigan, ustedes tienen un brutal delincuente racista, criminal, condenado, sentenciado, un sujeto de una bajeza moral, un ladrón de candidato. ¿Por qué no? Que deberían cambiar de candidato. Eso no se los he oído decir a ustedes para nada. Lo que sí les he oído decir es que hay que cambiar a Biden, que es un excelente presidente, que ha hecho una gran labor, que mantiene la economía de Estados Unidos en una situación absolutamente inmejorable desde hace décadas. ¿Por qué? Ahí es que no le contestó bien en el debate. Bueno, ya, pues un señor que necesita tiempo para pensar. ¿Y estarías de acuerdo en que la candidata del Partido Demócrata sea mujer? Eso podría ser más contrastante aún con Trump. Yo estaría de acuerdo, sí, pero no estaría de acuerdo en que quitaran a Biden, porque todos los expertos dicen que si quitas a Biden garantizas el triunfo de Trump. Las dos opciones son Kamala Harris y Hillary Clinton. Hoy salió una encuesta en que Hillary Clinton vencería a Trump esta vez. Pero hay que recordar que ya lo venció una vez, en voto popular. Yo tengo un problema que sea mujer, quimera, una musaraña sifilítica, sin patas, ciega y sorda, sería mejor candidata que Donald Trump. Votaría por ella sin pensarlo. Y en el caso de una mujer, bueno, no hay ningún motivo ya a estas alturas del partido para decir, oye, es que no puede ser una mujer. Los republicanos, la gente que ya perdió el cerebro, que ya perdió todo contacto con la realidad, que está metida en la mente colmena eh, absolutamente tóxica de Donald Trump, no va a cambiar su voto porque, porque el candidato demócrata sea Biden o Kamala Harris o Hillary Clinton o Alexandria Ocasio Cortés. No. El problema son los que no votan y los indecisos. Ahí es donde se van a decidir las cosas. Y ahí es donde con claridad, Rusia entendió que ahí es como iba a ser que Donald Trump ganara en 2016 y lo hizo focalizando sus esfuerzos a través de Facebook sobre todo de Facebook, en los en los lugares donde la diferencia de 100 o 200 votos iba a cambiar el resultado de un estado para volcarlo a favor de Trump. Porque no puedes hacer que toda la gente vote por quien no quiere, pero sí puedes mover el miedo de unos pocos lo suficiente. Y cuando hablamos de Cambridge Analytica, lo conté cómo se llevó a cabo ese sistema de manipulación, ¿no? Si los indecisos salen a votar, y esto pasó en Francia, si los indecisos salen a votar, nos podremos ahorrar a Trump. Si no, yo no soy dado a la hipérbole y lo saben ustedes, pero sí me daría mucho miedo. Si Trump se reelige, mucho miedo. Y fundamentalmente por esto, mira, las pulsiones, odios y deseos de muerte de la ultraderecha siempre están allí. Siempre hay sociópatas que están buscando cómo lograr el mundo de odio que quieren. Pero cuando las condiciones sociales lo favorecen, salen. Se envalentonan y salen como salieron los Proud Boys el otro día en Estados Unidos, ¿no? Se traían en camionetas y venían todos con pañuelos
Ahí sí no les tienen miedo a las mascarillas. Todos con pañuelos, todos vestidos igual, algunos con bates de béisbol, otros con escudos que se sentían Claudio el romano, ¿no? Y salen y recuperaremos América. Y así como entraron, pues, se desaparecen mañana, vuelven a sus agujeros y aunque lo tienen en la cabeza no se atreven a expresarlo. Cuando se atreven a expresarlo es cuando el entorno los envalentona. Y en este momento tenemos un entorno que ha envalentonado a la derecha, que últimamente le ha dado un par de soplamocos bastante regulares, tanto a las europeas como sobre todo a las francesas, pero que tiene sobre todo sus esperanzas puestas en Donald Trump y su proyecto autoritario. Vamos a hablar del proyecto 2025, aunque es de lo más deprimente del mundo. Michelle Obama jamás, 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 jamás va a ser candidata. No tiene ningún interés, no tiene ninguna experiencia. 20 veces se lo han dicho, 20 veces ha dicho ella que no le interesa, que no estén molestando, que se vayan. Así que olvídenlo si su esperanza es Michelle Obama. Su esperanza, la única esperanza en este momento, lo siento, es Joe Biden y yo creo que lo puede sacar perfectamente. Y lo digo habiendo tenido un abuelo político de 94 años que no era tan ágil y tan rápido para hilar las cosas, pero que tonto nunca fue, que jamás metió la mano al fuego y que nunca dejó que nadie más la metiera si él estaba cerca.